vicario de Cristo sobre la faz de la tierra, es la tercera persona de la Trinidad y que por lo tanto Él no es un carisma, Él es el que da los carismas, el don de lengua, el don de ciencia, el don de profecía, el don de interpretación de lengua, el don de sanidad divina, es decir, todos los dones que la iglesia los posee, pues los da el Espíritu Santo. Pero a veces, a la hora de hablar en nuestro lenguaje, sí podemos mencionar y decir que esta persona recibió el Espíritu Santo. Y estamos diciendo que recibió el Espíritu Santo cuando lo que queremos decir es que recibió el don de lenguas, que en efecto lo da el Espíritu Santo. Pero es porque no estamos haciendo un planteamiento teológico, lo que estamos es manifestando una experiencia producto del Espíritu Santo. Qué tremendo, y es lindo la experiencia, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo. Pastor, la pregunta de los ángeles trajo por consiguiente otras preguntas. Y aquí nos preguntan sobre si el arcángel Gabriel es el único que tiene nombre en la Biblia, o por lo menos que se cita de esa manera. Bueno, aparece también otro, el arcángel Miguel, y inclusive se hablaba de otro arcángel de nombre Ariel, pero realmente deben haber más, deben haber más. Lo que sí es que en las escrituras solo se mencionan estos. Hay una pregunta, yo digo que de vida cristiana, porque siempre surgen situaciones, ¿verdad? Dentro de las comunidades de fe y eso, pues, surgen preguntas relacionadas a: ¿es normal el que una misma persona siempre sea usada en cultos de oración para que el Espíritu Santo se manifieste? Bueno, hay personas que pueden poseer un don, lo pueden poseer. Lo que es importante es que la iglesia entienda que los dones no son patrimonio de nadie. No, los dones son patrimonio del Espíritu Santo y Él los da y Él los reparte a la vida de la iglesia como Él quiere, como Él desea hacerlo. No podemos negar que hay personas que tienen dones particulares, pero no necesariamente tenemos que partir de la premisa que los dones van a ser manifiestos solo a X, a Y y a Z personas. No, los dones pueden ser manifiestos a B y a C. No necesariamente tienen que ser a otros. Y es, de hecho, si quiero ser cónsono con la Escritura, es el mismo Espíritu que da el don, que da el ministerio, que da el carisma a la vida de los creyentes. El gran problema es que muchas veces la iglesia puede pensar que un don, por ejemplo, un don de profecía solo tiene que darse como resultado de la persona Y o de la persona Z, pero la pregunta es la siguiente: ¿y si esa persona está ausente de la iglesia ese día y el Espíritu Santo quiere comunicarle a la iglesia algo para edificación? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Es decir, lamentablemente hoy no puedo, porque no, el Espíritu Santo no va a hacer eso. El Espíritu Santo va a usar a quien Él soberanamente quiera utilizar para su gloria y para su honra. Porque vuelvo y les repito, los dones no son patrimonio de nadie. Los dones son patrimonio solo del Espíritu Santo. Y Él los reparte y Él los da, como dice la Escritura. Dice que el don de lengua se reparte y se da conforme el Espíritu Santo quiere darlo. Así son los dones, conforme a como el Espíritu Santo quiere darlos. O sea que no, yo no puedo decir, yo tengo el don de profecía, aquí la única que profetiza soy yo. No, puedes decir tienes el don de profecía, lo que no puedes decir que la única que profetiza eres tú. Esa es la diferencia, ¿ves? Okay. Y me parece que el ejemplo que tú estás presentando es el mejor. Una persona puede decir, yo tengo el don de profecía, o yo puedo ser un profeta. Claro que sí que lo puede decir. Lo que no puede decir es que nadie más puede ejercerlo, porque Jesús dijo en una ocasión, de la boca de los niños y de los que maman, para que se cumpliera, ¿verdad?, aquel momento cuando los niños en el templo gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ninguno de ellos fue reconocido ni como profeta mayor ni como profeta menor, pero allí estaban profetizando el Hosana, es decir, ha llegado aquel que puede auxiliar a nuestro pueblo.
yo creo, como bien señalamos en este ejemplo, yo puedo decir que yo tengo el don de profecía, como puedo decir que tengo el don de la sabiduría, o puedo decir que tengo el don de discernimiento de espíritu. Lo que yo no puedo decir jamás es que donde yo esté, nadie más puede usar estos dones porque yo soy el que los tengo. Eso no, porque ya no es sencillamente el soberano en la reunión de los santos, es el Espíritu Santo. Amén. Él es el soberano. Y si ese día me quiere dar vacaciones a mí, y usaron el manito sencillo y usaron el manito humilde, Él sabe hacerlo. Eso es así. Pastor, ahora nos vamos a remontar al Antiguo Testamento, y este hermano le intriga saber por qué Moisés, que no entró a la tierra prometida, sí apareció entonces en la configuración. En la transfiguración. Sí, la transfiguración. Sí, bueno, esto es una interpretación que se hace, que los discípulos hacen. No es un testimonio que está dando el cielo. El testimonio que se está dando es que allí hay una representación de la ley y de los profetas. Ese es el verdadero testimonio. Y desde luego, como ese es el verdadero testimonio, ¿quién es el representante de los profetas más grandes de Israel? Elías. ¿Y quién es el representante de la ley más grande en Israel? Moisés. Entonces, la conclusión a la que se ha llegado es que allí estaba Elías y Moisés. Desde luego, es una conclusión a la que podemos llegar. Los discípulos llegaron probablemente a ella también, pero a fin de cuentas, eso no es lo importante. El mensaje más trascendente dentro de la historia de la transfiguración es decir que hubo un momento en que el ser hombre, el hombre de Jesús, se convirtió en verbo. Y eso sí que es un testimonio maravilloso, es un testimonio extraordinario, porque en el nacimiento de Jesús, el verbo se hizo carne, pero en la transfiguración, el que estaba como hombre se volvió verbo. Y dice Juan, y nosotros vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre. Por lo tanto, lo más importante en la enseñanza de la transfiguración no es la presencia de Moisés, ni de Elías, ni siquiera es la importancia de la ley o de los profetas. Lo extraordinario es que allí la ley y los profetas están reconociendo que lo que proféticamente y dentro del marco de la ley se había planteado con respecto a Jesús, se había cumplido. Y por eso se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado. Eso es lo importante. Desde luego, no hay ningún problema con que alguien diga que allí estuvo presente Elías y estuvo presente Moisés. No hay ningún problema con eso. Pero realmente la intención de la transfiguración no es hablar de una personificación real de Moisés y de Elías. La intención de la transfiguración es señalar que la ley y los profetas reconocen que en ese hombre que está ahí y es transfigurado está el verbo encarnado de Dios. Y eso es lo que es extraordinario. Amén. Qué tremendo. Hermoso. Bueno, vamos a remontarnos un poquito más atrás, Marisol, pastor. Bueno. Vámonos al huerto. ¿Sabían Adán y Eva sobre la muerte? O sea, ¿conocían ellos sobre la muerte cuando Dios le dijo, si coméis del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, morirán? O sea, ¿ellos tenían ya conocimiento de la muerte? Mira, la historia del Génesis es una historia muy posterior al evento. No había un secretario que tomara nota de lo que estaba pasando en el huerto del Edén. Esto es un resultado posterior. Y es un resultado posterior como parte de la gesta de los escritores del Génesis, del Pentateuco. Ellos están narrando la historia. Si usted observa bien, en el Génesis hay 3 narrativas de esa historia. Lo que quiere decir es que hubo más de uno que hizo un esfuerzo extraordinario para explicar la historia. Desde luego, ¿qué es lo que pretende la historia de la creación? En este caso del Génesis, en términos de Adán y Eva. ¿Qué es lo que pretende la historia decirnos? La historia lo que pretende decirnos es que Dios creó todo perfecto.
Pero el ser humano, el hombre y la mujer en el huerto del Edén desobedecieron a Dios. Y como consecuencia de ello, advino la experiencia de la muerte. Desde luego, Adán y Eva no sabían lo que era la muerte porque nunca la habían experimentado. Nunca. Lo único que ellos habían experimentado era un bienestar extraordinario dentro del huerto del Edén, que dejan de experimentarlo en el momento en que son expulsados, cuando vienen probablemente ellos a descubrir que cuando Dios habla de la muerte es muerte física y es muerte espiritual. Una vez son expulsados del huerto del Edén, una vez Adán, que pienso yo se murió primero que Eva, experimenta la muerte y Eva como testigo de ella ve ahí la muerte, la experiencia de la muerte física en Adán o viceversa, como pudo haberse dado. Ahora, lo que nosotros no podemos perder de perspectiva, yo sé que la gente es muy aguda en sus preguntas y sé que la gente quiere buscar la médula de cada planteamiento bíblico, de cada planteamiento escritural, pero no podemos perder de perspectiva algo, la intención del texto. Y la intención del texto no es pretender explicarnos todo lo que nosotros nos estamos preguntando. La intención del texto es decirnos que hubo un momento en que todas las cosas estaban perfectamente en orden, pero la desobediencia humana las trastocó. Y Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su misericordia prometió una bendita esperanza que, como dice Pablo en su carta a los Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo, apareció el Verbo encarnado de Dios para reconciliarnos con Dios. Vamos a una pausa y regresamos ya mismito con más de respuesta. 104.1 Redentor te invita al viaje La Reforma Protestante, el evento que cambió la historia de la iglesia, del 8 al 23 de octubre. 16 días de una experiencia enriquecedora de formación bíblica, teológica, cultural y turística. Viajaremos a través de esta historia de 500 años visitando Alemania, Berlín, Wittenberg, ciudad de Martín Lutero, donde ganó notoriedad mediante la publicación de sus 95 tesis, Leipzig, Luther's Residence, ahora como Museo Eisleben, Worms, Erfurt Eisleben y Frankfurt. Y como si fuera poco, disfrutaremos de un crucero por 8 días en el mar Mediterráneo, en el Freedom of the Seas, visitando España, Francia e Italia. Con nosotros, Pastor José Martínez del programa Bíblica y Pensando en Voz Alta, Pastor Luis Ángel Díaz Pavón, editor de la Biblia El Pescador, y Pastor Moisés Román de Respuesta TV y Tiempo de Sanación. Reserva llamando ahora a Pronto Travel 798-6455 o 399-6124. También puedes llamar a nuestras oficinas de Redentor al 751-1310 o accediendo a redentor104fm.com. Te invita a Bíblica, Respuesta TV y Vida para Puerto Rico el 28 de octubre. Otro evento con la marca de Redentor. Hashtag La Primera Cristiana. Este segmento es auspiciado por La Buena Mesa de Oscar, restaurante vegetariano. Llámanos al 787-753-7908. Estamos de regreso, esperamos que usted pueda estar disfrutando de nuestro programa y desde luego siguen llegando las preguntas y nosotros vamos a ver si el Señor nos ayuda y las podemos contestar para beneficio de la gente que nos está escuchando por radio, aquella gente que nos está escuchando a través de Radio Redentor y de otras tantas emisoras. Nos puede llamar al 787-200-1970, repito, 787-200-1970. Los que deseen también nos pueden llamar a través del 787-730-5880. Repito, 787-730-5880. Y vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas. Amén, claro que sí. Pastor, estaban hablando hace unos momentos sobre los dones del Espíritu Santo. Sí. Y a este hermano le inquieta, ¿en qué versículo, si hay alguno del Nuevo Testamento, se habla que debe haber una señal visible
una señal que todos vean para saber que soy o no salva? Bueno, yo creo que la mejor señal que pueda haber en la vida de un cristiano como resultado de la evidencia de su salvación es haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús dijo, si confesares con tu boca, o dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que la mejor evidencia que puede haber es la afirmación de un cristiano cuando dice, soy cristiano, sirvo al Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Esa es la mejor evidencia, no hay ninguna otra evidencia. Cuando en la experiencia pentecostal se habla de la evidencia del Espíritu Santo en términos del don de lenguas, obviamente lo que se está diciendo con ello es que la evidencia en el Espíritu Santo del don de lengua, pues claro que es una evidencia. Quien tiene el don de lengua, cuando habla lengua, está evidenciando la presencia del Espíritu Santo. Pero quien tiene también otros dones, evidencia también el Espíritu Santo. Y quien evidencia el fruto, el amor, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe, la longanimidad, la paciencia, también tiene al Espíritu Santo. O sea, todas esas pueden ser testimonios de la gracia de Dios en nuestra vida, pero realmente, con toda franqueza, cuando una persona confiesa que Jesucristo es su Señor y es su Salvador, esa es la garantía de la salvación. Mira lo que dice la Escritura, porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Amén. Y yo creo que ha despertado en cada una de las personas que nos escuchan a través de radio y televisión lo del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Gloria a Qué Dios. tremendo, ¿sabe? Que a veces en ocasiones yo he pensado, ¿por qué no escogemos una sección para hablar de un tema? Pero las mismas personas lo hacen automáticamente. Cuando Ananías fue en Hechos capítulo 9, 17, ora por Saulo, dice que fue enviado para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Pero no dice que habló lenguas. Sin embargo, Pablo dice en Primera de Corintios que nadie habla más lenguas que él. Claro. Y él quiere saber cómo es eso si no recibió el Espíritu Sí, porque Santo. es que, mire, la experiencia del don de lengua es una experiencia hermosa, maravillosa. Es una experiencia, como bien dice el apóstol San Pablo, ojalá y todos la pudieran experimentar y la pudieran tener, pero no es la garantía de la salvación. No confundamos una cosa con la otra. Yo soy pastor pentecostal por 42 años. Amo la experiencia pentecostal, disfruto la experiencia pentecostal, pero el hablar en lengua no es una garantía salvífica. La garantía salvífica es haber confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Eso es lo que es importante. Claro, que cada hombre y cada mujer en su experiencia de fe debe aspirar los dones. Claro que los debe aspirar. Y cada hombre y cada mujer en la experiencia de la fe debe hacer manifiesto el fruto del Espíritu Santo. Claro que los debe hacer. Pero cuando hablamos del término soteriología, ese concepto griego que demarca la experiencia de la salvación, no hay don que garantice la salvación. La salvación está garantizada por creer, por confesar, por declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. Fíjese el testimonio del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no habló lenguas. Simplemente dijo, acuérdate de mí cuando venga ¿qué? En tu reino. Ese individuo en la cruz reconoció que el que estaba muriendo en la cruz era el Hijo de Dios y confesó con su boca que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y a renglón seguido, Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque lo que garantiza la salvación no son los dones, ni siquiera el fruto del Espíritu. Lo que garantiza la salvación es confesar a Jesucristo
como Señor y Salvador de nuestra vida y apartarnos del pecado. Eso es lo que garantiza la salvación. Como resultado de ser salvos, entonces podemos experimentar el fruto del Espíritu, que es la fe, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, etcétera. Y podemos experimentar también los dones del Espíritu, que es el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de sanidad, el don de discernimiento, etcétera, etcétera. No, y el don de lenguas lo podemos recibir, aunque no lo hagamos público o hablemos lengua público, pero eso no significa que no lo tengamos, porque puede que orando en privado hablemos lengua. Sí, no. Sí, pero como la pregunta lo que gira en términos de si es salvación, la respuesta es no. O sea, no hay ningún don que garantice salvación en lo absoluto, bíblicamente hablando. Cualquier persona puede decirme, yo no estoy de acuerdo contigo. Fantástico, pruébamelo por las Escrituras. Dime a través de la Escritura dónde está mi falta o mi falla en la posición teológica. La Biblia es clara. Somos salvos por confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Como resultado de ello, de haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pues bienvenidos los dones y bienvenido el fruto del Espíritu Santo. Pero es importante que hayamos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. No podemos, el jíbaro nuestro dice una expresión, ¿verdad?, que tal vez no se pueda aplicar, el burro adelante que no se espante. Nosotros no podemos invertir el proceso. El proceso bíblico es ese. Primero confieso a Jesucristo como mi Salvador. Primero abandono mi conducta de pecado para que la gracia de Dios me sostenga, para que el amor de Dios me abrace, y luego de eso, bienvenidos los dones, y bienvenidos los carismas, y bienvenido el fruto del Espíritu, que tiene que evidenciar lo que ya está dentro del corazón y dentro del ser. Amén. Amén. Nos pregunta este hermano, ¿es cierto que una segunda oportunidad de salvación es solo válida para los judíos? Bueno, esto es una pregunta que está propiamente enfocada al campo escatológico. Y esto donde se plantea y donde se señala es más bien en el periodo de la gran tribulación, donde hay algunas escuelas escatológicas que dicen que entonces el pueblo de Israel tendrá la oportunidad de poder reconocer a Jesucristo como el Mesías y ser salvo. En esa postura escatológica hay diversas escuelas. Y hay una escuela que dice que solo los judíos. Pero hay otra escuela que postula y plantea que no es solo los judíos, que es cualquiera que pueda reconocer en ese periodo de la tribulación, pueda reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. A fin de cuentas, tenemos diversidad de posiciones. Si usted me pregunta en qué posición yo estoy, pues yo humildemente le puedo dar la mía. Yo creo que en el periodo de la gran tribulación, todo el que mire a Jesús y le confiese tiene oportunidad de acercarse a la gracia bendita de una segunda oportunidad. Pero eso es en el contexto escatológico de la tribulación. Pero hoy en día una persona quiere ser salvo, lo único que necesita hacer es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Un judío quiere ser salvo, por ser judío no se salva. Nadie se salva por ser judío. Si la gente se salvara por ser judío, Pedro no hubiera tenido que predicar el día de Pentecostés, ni hubiera tenido que predicar al segundo domingo después de Pentecostés, que se convirtieron 8,000 judíos al cristianismo, y Pablo no hubiera tenido que entrar a la sinagoga para decirle a la gente que reconocieran a Jesús como Mesías. Nadie se salva por ser judío. La gente se salva hoy por reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Amén. Pastor, ¿todas las profecías de la Biblia ya están cumplidas? Generalmente nosotros los cristianos afirmamos que sí. Y creemos y entendemos que estamos en la expectación del día glorioso cuando Jesucristo aparezca por su iglesia. Eso es lo que nosotros creemos. Desde luego que hay en la escuela escatológica, que son diversas, queridos. Hay algo, ¿verdad?, que
y tal vez esto es lo que se pone un poco neurálgico, porque quien está en una escuela pues dice Moisés no tiene razón, y quien está en otra dice él tiene la razón, pero hay otros que dicen no la tiene, y tal vez otros digan él la tiene a mitad, porque hay diversidad de escuelas. Y hay escuelas que dicen, bueno, hay algunas profecías, como por ejemplo la profecía de la restauración de Israel, hay otras profecías que están enmarcadas en términos de las guerras y de los rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero yo le quiero decir algo. La expectación de la iglesia tiene que ser como la expectación de Juan, el que escribió el Apocalipsis. Cuando cierra su libro, mira lo que dice. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Todo cristiano debe decir, ven Señor Jesús. El anhelo y el deseo de la iglesia no es que Jesucristo venga cuando todo lo que una escuela escatológica diga se tiene que cumplir. El anhelo de la iglesia es que el cielo se abra y Jesucristo aparezca por su iglesia. Y se cumpla lo que dice la carta de Pablo a los tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos igualmente transformados para encontrarnos con Jesucristo en las nubes. Esa es la esperanza. Amén. Y deseamos que pronto. Claro que Amén. sí, claro que sí. Eso es así, que estemos siempre preparados. Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Pastor, ¿está bien hacer ventas pro templo y algún otro tipo de actividad? ¿Está bien esto o está mal ante los ojos de Dios? Yo le voy a decir con toda honradez, con toda franqueza, cuál es mi posición sobre el particular. Mi posición está basada en lo que sucedió el día que Jesús entró al templo, viró las mesas de los cambistas y allí dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Qué sucedía allí en el templo de Jerusalén? En el templo de Jerusalén había vendedores. Note bien que estoy diciendo en el templo de Jerusalén, porque fuera del templo había vendedores también. Eran los que vendían tortolitas, eran los que vendían palominos, eran los que vendían animalitos, tal vez alguno que vendía alguna ovejita, etcétera, etcétera. Eso las vendían afuera. Pero la garantía de redención, los sacerdotes decían que no estaba en los animalitos de afuera. La garantía de redención estaba en los animales que se compraban dentro del templo. Era un engaño, era una mentira, era un fiasco. Allí se engañaba a la gente y entonces se le hacía creer que obviamente aquella ovejita, aquel corderito que estaba dentro del templo era mejor que el que estaba fuera del templo. Y desde luego estaban los cambistas. Los cambistas eran una gente que estaban allí para hacer un proceso de negociación constante, permanente, con la gente que venía a hacer los sacrificios. Pero ¿sabe qué era lo peor? Lo peor era que dentro del sacerdocio había una gente que clasificaba los animales para el sacrificio. Y entonces el que había comprado una ovejita afuera o una tortolita afuera, cuando entraba a hacer el sacrificio, el sacerdote se la descartaba de inmediato y le decía que esa no podía ser porque le encontraba una falta. Y entonces le exigía que para el perdón de sus pecados tenía que comprar una que estaba dentro del templo. Por eso, note bien como dice el texto, que entrando al templo, porque toda esta amalgama de perversión religiosa se daba dentro del templo. Por eso Jesús dice, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora, déjeme darle mi opinión sobre el particular. Y mire qué sencillo es. Cuando en una iglesia se vende algún producto para recaudación de fondos, no se está haciendo aquel acto de inmoralidad que se hacía en Jerusalén. Cuando una iglesia entra a una venta porque hay proyectos misioneros,
o hay cosas que hay que comprar. Mira, hay iglesias pequeñas que tienen que comprar un airecito acondicionado, o quieren comprarse una guagüita y entran en unos procesos de venta. Esto no tiene ninguna relación con lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén cuando Jesús entró y derrumbó las mesas de los vendedores y de los cambistas. Es algo totalmente distinto, es algo totalmente diferente. Por lo tanto, extrapolar el pasaje bíblico y forzarlo para condenar a una iglesia porque está vendiendo algo en el templo es una exageración que se sale del contexto bíblico de lo que sucedió en Jerusalén. El día que usted vea algo parecido a lo que sucedió en Jerusalén, entonces escandalícese. Pero mientras usted vea que en la iglesia están vendiendo bizcochos, o están vendiendo, qué sé yo, comida, que a veces las iglesias venden comida, o están vendiendo algún tipo de producto para recaudación de fondos para beneficio de la iglesia y de la obra del Señor, querido, apoye y aporte, pero no condene y critique a la luz del pasaje bíblico porque no guarda ninguna relación. Amén. Bueno, aquí hay una persona que quiere, pastor, que usted le explique este versículo bíblico. Es Romanos 8:5, donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son conforme al Espíritu, o los que son conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. Sí, bueno, en la carta de Pablo a los romanos hay dos escenarios. Está por un lado el escenario de los judíos y está por el otro lado el escenario de los gentiles. Y Pablo está usando un lenguaje religioso para poder darle un mensaje claro a los cristianos que son judíos y a los cristianos que son gentiles. Obviamente no tenemos todo el tiempo para explicar por qué en la carta a los romanos hay un escenario de judíos y hay un escenario de gentiles. Pero si usted lee la historia del edicto claudino, donde todos los judíos fueron expulsados de Jerusalén por causa de Claudio, y cómo después Nerón volvió de nuevo y eliminó el edicto claudino y los trajo, pues usted va a descubrir que en la comunidad de cristianos de Roma se daba ese contexto de dos corrientes de cristianos, unas judíos y unas gentiles. De luego, cuando Pablo habla aquí del elemento de la carne y del elemento del espíritu, lo que está hablando es simplemente de acciones de la ley. Acciones de la ley que no tienen que ver nada con la experiencia de la fe en Jesucristo. Acciones de la ley que no tienen que ver nada con la experiencia salvífica que Cristo adquirió como resultado de la redención en la cruz del Calvario para nosotros, en lo absoluto. Pablo no está hablando aquí para tipificar las conductas como conductas carnales, no. De lo que él está hablando aquí, cuando él dice que esas obras son carnales y no son del Espíritu, lo que está diciendo es que son obras que responden precisamente a la conducta de la ley. Porque en la carta a los romanos hay momentos en que Pablo censura a los de la ley, a los cristianos de la ley, y hay momentos que Pablo censura a los cristianos que no son de la ley, y hay momentos en que lo censura a los dos. Pero es importante trabajar con el contexto histórico de la carta, porque de lo contrario nos perdemos. Ojalá en algún momento dado podamos dar un curso sobre la carta a Romanos y usted pueda participar de ella y pueda descubrir lo maravilloso de la carta. No se me vaya, vamos a regresar ya mismito con más de respuestas. Solo vamos a una pausa y venimos en unos segundos. 104.1 Redentor te invita al viaje La Reforma Protestante, el evento que cambió la historia de la iglesia, del 8 al 23 de octubre. 16 días de una experiencia enriquecedora de formación bíblica, teológica, cultural y turística. Viajaremos a través de esta historia de 500 años visitando Alemania, Berlín, Wittenberg, ciudad de Martín Lutero, donde ganó notoriedad mediante la publicación de sus 95 tesis, Leipzig, Luther's Residence, ahora como Museo Eisleben, Worms, Erfurt e
Eisleben y Frankfurt. Y como si fuera poco, disfrutaremos de un crucero por 8 días en el mar Mediterráneo en el Freedom of the Seas, visitando España, Francia e Italia. Con nosotros, Pastor José Martínez del programa Bíblica y Pensando en Voz Alta, Pastor Luis Ángel Díaz Pavón, editor de la Biblia El Pescador, y Pastor Moisés Román de Respuesta TV y Tiempo de Sanación. Reserva llamando ahora a Pronto Travel 798-6455 o 399-6124. También puedes llamar a nuestras oficinas de Redentor al 751-1310 o accediendo a redentor104fm.com. Te invita a Bíblica, Respuesta TV y Vida para Puerto Rico el 28 de octubre. Otro evento con la marca de Redentor. Hashtag La Primera Cristiana. Este segmento es auspiciado por La Buena Mesa de Oscar, restaurante vegetariano. Llámanos al 787-753-7908. Estamos de regreso. Yo confío en el Señor que usted pueda estar disfrutando del programa. Y yo sé que tal vez algunas personas se quedaron como que, ¿por qué no hablaste más de Romanos? Bueno, no podemos detenernos en una sola pregunta, pero les prometo que en el próximo programa vamos a tomar un poquito de tiempo y vamos a hablar un poquito de Romanos. Claro yo que también sí. dije, Sí. ¿por qué no sigue hablando de Romanos? Es una carta que a mí me gusta mucho. Bueno, a mí me fascina la carta de Romanos, pero ya verás, yo les prometo que lo vamos a hacer. Vamos a otra Amén, pregunta. Amén. Pastor, nosotros celebramos, ¿verdad? Sí. Nuestros cultos y nuestros servicios los domingos. ¿Sería mejor guardar los sábados o sería un error hacerlo? ¿Y por qué, pastor? Yo tengo infinidad de amigos que dentro de su experiencia de fe guardan el sábado. Los respeto, los admiro, son mis hermanos, son mis amigos. Y nunca he tenido reparo alguno, jamás he tenido reparo alguno de compartir con ellos la fe, el testimonio de Jesucristo, sentarme con ellos a conversar, sentarme con ellos a la mesa a comer y tener inclusive tiempos de adoración y de alabanzas al Señor. Para mí son mis hermanos y yo vuelvo de nuevo a repetir, no tengo el más mínimo reparo para compartir con ellos la experiencia de fe. Y obviamente me reservo el nombre de algunos de ellos, pero algunos de ellos líderes muy prominentes dentro de organizaciones eclesiásticas que guardan el sábado. Ellos saben que yo no guardo el sábado. Ellos saben que yo utilizo la experiencia del domingo como el testimonio para afirmar que Jesucristo resucitó. Porque a fin de cuentas tampoco guardo el domingo. Simplemente utilizo el domingo como el testimonio para afirmar, reafirmar la resurrección de Jesucristo. El apóstol San Pablo dice con perfecta claridad que quien lo guarda, para el Señor lo guarda. Y quien no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Desde luego, si usted observa bien lo que yo estoy diciendo, mis hermanos que guardan el sábado lo hacen porque entienden que Dios en la creación descansó un día. Y ellos lo hacen para honrar al Dios que descansó el sábado. Los evangélicos que no guardamos el sábado, simplemente utilizamos la experiencia del domingo para afirmar que el Dios que guardó el sábado resucitó a Jesucristo de entre los muertos el domingo. Ellos para el Señor lo hacen y nosotros para el Señor lo hacemos. En 42 años jamás nadie me ha escuchado decir algo detrimental contra aquellos hermanos míos que por su experiencia de fe guardan el sábado. Y después de 42 años jamás lo voy a hacer. Créanme que no. Si lo hacen para el Señor. Como nosotros afirmamos que el Señor resucitó el domingo y lo hacemos también para el Señor. Amén. Pastor, siempre que una persona pues entrega su corazón a Jesucristo,
inmediatamente después Sí. toma clases para bautizarse. Ajá. La pregunta es, ¿por qué es necesario el bautismo en agua? Bueno, la experiencia del bautismo en agua fue proclamada por Juan el Bautista. Y el bautismo que Juan el Bautista proclamaba era un bautismo judío. Era un bautismo judío. Ahora, tenía un propósito muy particular, porque el bautismo judío era una tradición. Y Juan estaba diciendo que había que bautizarse para arrepentimiento. Se da cuenta que había una diferencia. Los judíos se bautizaban todos los días. Ellos entendían que lavarse las manos era parte del bautismo, que lavarse los pies era parte del bautismo. O sea, ellos constantemente estaban dentro de una experiencia de bautismo, pero todo era una experiencia simbólica. Juan está diciendo, no, esto no es simbólico, esto es un bautismo de arrepentimiento. Y desde luego fue Juan el Bautista el que proclamó que posteriormente que Jesucristo bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Claro, ¿por qué los cristianos evangélicos nos bautizamos? Pues nos bautizamos porque Jesús se bautizó. Y nos bautizamos porque la iglesia primitiva siguió la práctica del bautismo y siguió afirmando la práctica del bautismo como un testimonio público de que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, nos hemos bautizado en Él, porque eso es lo maravilloso de la experiencia del bautismo. La experiencia del bautismo lo que nos permite a nosotros es declarar, no que estamos bautizados en el río Jordán, ni estamos bautizados en el bautisterio, no, estamos bautizados en Él, en Cristo. Nos hemos sumergido en Él y como resultado de habernos sumergido en Él, obviamente lo hacemos en el bautisterio, lo hacemos en el río, lo hacemos en la playa, emergemos como una nueva criatura con la naturaleza y el carácter de Él. Esa es la grandeza de la experiencia del bautismo. Pero a fin de cuentas, mi amado hermano, mi amada hermana, la razón por la que nos bautizamos es porque en las Sagradas Escrituras se estableció de manera meridiana y clara: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No porque el bautismo salva, sino porque el bautismo era el testimonio público de que se había creído. ¿Ves? O sea, porque una cosa es creer en secreto, como Nicodemo. ¿Ves? Una cosa es creer en secreto como Nicodemo, pero creer en secreto no es lo que nos hace a nosotros cristianos. Es públicamente confesar que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Ese es el testimonio. Y por eso es que vamos al bautismo, porque públicamente decimos, no lo hice en secreto, lo hice en público. Declaré que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Y es el que pueda bautizarse, porque hay personas que no. Desde luego, hay no gente pueden. que no se puede bautizar. Están encamados. Y volvemos de nuevo, es el acto simbólico de ese testimonio, de esa afirmación. Pero, lo que nosotros no podemos perder de perspectiva es lo que consistentemente yo he estado diciendo en la noche de hoy. Lo que salva no es el bautismo, lo que salva es confesar que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. La salvación está en Jesús. Esa es la grandeza. Amén. Amén. Siguiendo, ¿verdad?, con las palabras de Sí. Jesús, en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que de ella tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Amén. ¿Verdad? Ponen ahí unos Sí, puntos sí. suspensivos de todo lo que es el versículo, pero esta hermana quiere saber si eso fue como un regaño, una amonestación de Jesús o fue simplemente un consejo amoroso de nuestro Jesucristo. Bueno, fíjese que cuando Jesús le dice a los religiosos de su tiempo, escudriñen las Escrituras, no estaba el Nuevo Testamento. Lo que le está diciendo es escudriñen la Torá, escudriñen la ley. A vosotros os parece que en la Torá está la vida eterna, pero escudriñenla. Y ustedes van a descubrir que la Torá habla de mí, que la Torá dice que yo soy el Mesías, que la Torá profetiza la aparición del Verbo encarnado de Dios. Y sí, no es un regaño, es una bandera que se levanta para el mundo religioso en el tiempo de Jesús, que obviamente están muy enraizados en la ley, pero no pueden ver a Jesús
dentro de la Torá. Y Jesús le está diciendo, véanme dentro de la Torá, escudriñen la Escritura y ustedes verán que yo estoy ahí dentro de la Torá. Ese es el gran testimonio que la iglesia primitiva en Mateo, Marcos, Lucas y Juan da, que Jesucristo estaba en la Torá. Más de 600 profecías en el Antiguo Testamento, si no estoy fallando en el número, 613 profecías en el Antiguo Testamento dan testimonio en la Torá de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, yo creo que las personas aprovechan este momento, pastor, y le quieren sacar el jugo. Bueno. Sí, porque hay una persona que nos llama y quiere que le explique un versículo en particular de las Sagradas Escrituras. Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé el bien, los buenos planes que tengo para contigo, planes de bien, de bienestar y no de calamidad. Así ha dicho Jehová. Y esta persona quiere, por favor, Pastor Román, comente sobre este versículo. Sí. El profeta Jeremías fue profeta en varias estancias. Antes de que Israel llegara al cautiverio, y siguió siendo profeta después que Israel estaba en el cautiverio. La profecía del capítulo 29 es una profecía que está dada una vez Israel ya está dentro del cautiverio. Están en desesperación, están en dolor, están en sufrimiento, están en profunda congoja. Han perdido el templo, han perdido sus doncellas, han perdido sus jóvenes, han perdido sus ancianos, lo han perdido todo. Y ahora tiene que levantarse un profeta de consolación, como lo fue Jeremías, también como lo fue el profeta Isaías, en los capítulos, digamos, desde el 30 en adelante. Y estos profetas, en el caso que nos compete ahora, ¿no? En el caso del profeta Jeremías, se levanta para decirle, mira, ustedes pueden estar en suma desgracia, ustedes están en sumo dolor, pero yo quiero que ustedes sepan que lo que yo estoy pensando para ustedes no es calamidad. Lo que yo estoy pensando para ustedes no es destrucción. Yo tengo una agenda de bien, yo tengo una agenda de bendición para ustedes y ustedes la verán. Cuando dice, así lo dice el Señor, lo que está diciendo con ello es, crean que lo que les estoy planteando de restauración y de esperanza, ustedes lo verán. De eso es que trata la profecía. Qué tremendo. Vamos a ver si podemos contestar otra preguntita. Rapidito. Cuando Jesús le envía a buscar a Pedro, sí, la perla en la boca del pez, ¿por qué esa ilustración tan diferente, verdad? Para sí, hablar de lo del impuesto y, sí, sí. y Mire, los pagos. Obviamente nosotros creemos a la Escritura, punto. Creemos a la Escritura y no nos crea ninguna dificultad ni ningún problema, aunque hay estudiosos y hay teólogos que dicen que esto es una historia posterior y que esto es una historia que está sacada de contexto, pero a nosotros nos tiene sin cuidado. Hay posibilidad de que esto pudiera haberse dado porque estamos ante un Dios de milagros. ¿Quién es este que al mar y al viento le hablan y le obedecen? Pues si al mar y al viento le hablan y le obedecen, le puede hablar a un pez para que salga del agua y sacar entonces la moneda del pez. Así que en ese sentido, pues obviamente no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Hay un término en griego que se utiliza mucho para conocer enseñanza que es parénesis. Y aquí es lo importante. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Lo vamos a ver bien. Jesús le quiere enseñar a Pedro que la fe no riñe contra el gobierno, que la fe no riñe contra el imperio, que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso cuando llega el mes de abril, aunque duele, hay que pagar las contribuciones, porque hay que darle al César lo que es del César. No tenemos tiempo para más. Nos encantaría poder quedarnos con usted un poco más de tiempo, pero el tiempo que nos queda es el que siempre utilizamos para darle gracias a usted por compartir con nosotros en esta noche, este es su programa Respuesta. En la pantalla de su televisor
está la dirección a la cual usted puede escribirnos. Escríbanos a Respuestas. Box 1462, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Y si dentro de sus posibilidades está el poder enviarnos su ayuda económica, hágalo. Con su ayuda económica, querido y querida, podemos continuar con otro programa más de Respuesta. Déjanos orar a Dios por usted. Amén. Te alabamos y te exaltamos, gran Dios. Te damos gracias por tu gran y perfecto amor. Gracias, Dios, porque tú siempre llegas a tiempo, Señor. A tiempo para consolar, a tiempo para edificar, a tiempo para salvar. Te doy gracias, Señor, porque tu amor nos invade, Señor, porque tu amor nos abraza, porque tu amor es para siempre. Te pido y te suplico, oh Dios, que permitas que este programa llegue a cada vez a más y más vidas, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres quien lleva la respuesta hoy y siempre. En el nombre del Señor lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será entonces hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.